El shortbook que voy a narrar hoy es acerca del bucle kármico de nuestra vida, la energía y la conciencia. Vivimos y dormimos, vivimos y dormimos. Esa es la rueda diaria en nuestra vida. Nos despertamos y actuamos, pero al cabo de unas horas volvemos a dormir. Y cada vez que despertamos nos encontramos exactamente las circunstancias que habíamos dejado ayer. Y durante aquel nuevo día las vamos modificando, moldeando, cambiando o creando otras circunstancias y factores nuevos. Pero lo que es seguro es que después de dormir cada noche nos encontraremos el resultado y el escenario de lo que hicimos ayer, o las consecuencias de lo que vivimos la semana pasada o el año pasado. Eso es exactamente la rueda del karma, el resultado de nuestras acciones, impulsos y pensamientos anteriores. El mecanismo kármico es un bucle en el que todos estamos sumergidos desde tiempos inmemoriales. El alma puede verse como una memoria. Por eso la ciencia aún hoy no ha encontrado la sede de la memoria en el cuerpo y ya está descartado que esté en el cerebro. Así que el alma es la memoria de nuestras acciones anteriores, de nuestros proyectos e ideas. No es la lógica, que tan solo procesa los datos, sino la memoria o almacenaje de experiencias vividas, que tienen un hilo de continuidad en el tiempo y conserva lo que nos une a nuestro particular destino. Cada mañana el alma se despierta en nuestro cuerpo y continúa su proyecto de vida, de una forma más consciente o más inconsciente. Es evidente que el concepto de karma o la ley universal de causa y efecto, que es lo mismo, está necesariamente unido al concepto de reencarnación, la rueda de nacimiento, muerte, renacimiento. En el ejemplo dado, cada vez que dormimos es como la muerte, pero al día siguiente renacemos, sabiendo cuál es el siguiente paso a dar mediante la memoria del alma y la intuición. También el mismo concepto de karma, o equilibrio entre los efectos y las causas de nuestros hechos, está íntimamente vinculado al concepto de la responsabilidad, así como al de la libertad de elegir, el llamado libre albedrío. Pero vamos por pasos. De momento desmitifiquemos que el karma sea negativo, el mal karma, dicen. Esa rueda de causa y efecto es una ley universal sabia y justa, una ley de orden del universo entero, que interviene de lleno sobre la humanidad, porque pertenecemos a ese universo repleto de leyes armónicas y matemáticas de crecimiento y evolución. Si no existiera esa ley justa del karma, no existiría la vida. Sin embargo, el complejo funcionamiento de ese bucle energético no podremos jamás pretender conocerlo con exactitud. Pero sí que podemos reflexionar o experimentar y podemos aproximarnos a las sabias consideraciones que muchos pensadores, maestros, filósofos y místicos nos han aportado. El ser humano está compuesto por diferentes cuerpos, el físico y material, el etérico o vital, que es la energía que vivifica la materia o los órganos, el cuerpo emocional, o el cuerpo de deseos, que también se le llama así, y el cuerpo mental, o generador de ideas y creencias. Cualquier decisión que tomamos, todo acto y pensamiento que generamos, está influido por las necesidades y funcionamiento de todos esos cuerpos o realidades nuestras. Y naturalmente estamos influidos por los actos, deseos e ideas de nuestros semejantes, del mismo modo que nosotros influimos sobre ellos. Estar sujeto a esa ley de funcionamiento universal llamada rueda del karma, más allá de parecer una ley férrea, es en realidad la que nos da alas
para avanzar y crear nuestro destino libremente. Gracias a ese mecanismo de causa-efecto, nosotros podemos neutralizar el efecto de nuestras acciones anteriores, creando a diario efectos positivos sobre ese bucle kármico, hasta que consigamos invertir sus efectos dolorosos en efectos benéficos. El karma pesado puede acelerarse o incluso detenerse. Cada fruto es el resultado natural del tipo de semilla plantada. Todos vivimos también los efectos de nuestro karma positivo. Es evidente que si existe la polaridad negativa del karma, existe simultáneamente la polaridad positiva. Y cada día podemos generar pensamientos y actos de buen karma hasta que quede saldado el efecto de nuestras acciones erróneas anteriores, aunque no existe el error, sino tan solo la experiencia. Si el ser humano es un espíritu temporalmente encarnado en esta vida terrenal, con un cuerpo y un ego, naturalmente posee una naturaleza instintiva y una naturaleza pasional y mental determinada, moldeado por la genética y la educación recibidas, claro. En este ser humano sus pensamientos y sus deseos van formando su carácter a lo largo de la vida y sus actuaciones van formando su medio, sus circunstancias ambientales. Son sus actos también los que más influyen sobre sus semejantes, causándoles desgracia o felicidad. Cada tipo de semilla que plantamos, cada decisión, tiene su correspondiente fruto. Toda causa genera un efecto del mismo color o vibración que lo causó. La fuerza o corriente del karma, en su aspecto dual o efectos de dolor-gozo, no pertenece solamente a lo que hemos hecho o dicho en esta vida, sino en otras experiencias corpóreas que nuestro espíritu individual ha realizado con distintos cuerpos y en distintos lugares. Es decir, no pueden comprenderse miles de factores de influencia kármica, individual o grupal, si antes no se comprende y se acepta que nuestro ser, que es único, tiene un proceso evolutivo a lo largo de eones tal vez, años, siglos, que experimenta y desarrolla con distintas encarnaciones, es decir, un proceso que requiere distintas vidas corpóreas para ser completado. Así, en esta vida podemos estar experimentando el resultado o consecuencias de nuestras acciones o pensamientos de otras vidas anteriores. Imaginemos que nace un hombre en la tierra. Nuestro ser espiritual único, nuestra porción de Dios que somos, tiene un alma que es como una biblioteca donde se almacena nuestra luz o la experiencia acumulada de muchas vidas, con sus actos, efectos y consecuencias, más luminosas o menos. Nuestra alma es una memoria de hechos sucedidos, como un ordenador repleto de información y potencialidades o programas. Pongamos esa imagen para entendernos sintéticamente. Pues bien, nace este hombre en la tierra, de padre y madre, y trae consigo sus facultades innatas, su alma cargada de experiencias. Ese hombre único y peculiar, todos lo somos, tiene ahora un cuerpo sano y unos genes. Tiene un doble etérico, que es la energía vital particular. Tiene una naturaleza pasional y un cuerpo de deseos propio. Y posee un cuerpo mental más o menos dotado. Dicen los sabios que las características de todos esos distintos cuerpos que tenemos también las escogemos antes de nacer. Escogemos estos cuerpos etéricos y los escogemos adecuadamente para tener las condiciones necesarias para poder realizar nuestra experiencia. De adulto, este hombre tiene que sacar el mejor partido posible a su naturaleza mental, a su naturaleza pasional o astral y a su naturaleza física y vital. Pero a lo largo de su experiencia
Tal vez haya conceptos mentales y conocimientos que no podrá alcanzar. Habrá quizá tentaciones que no podrá superar o deseos que jamás se cumplirán. Y también habrá habilidades físicas que no podrá lograr en esta vida. A menudo se encontrará en un círculo limitado que no puede traspasar, y no siempre es debido a que su contexto social no lo haya ayudado. Eso debería dejar de utilizarse como excusa, pues también fue elegido al contexto social. Sino que mayormente las limitaciones son debidas a que este hombre está programado por sus propios pensamientos, ideas o creencias de su pasado en otras vidas, por sus propias debilidades, equivocaciones, miedos, negligencias, actos y decisiones anteriores. Limitado por el efecto de las oportunidades perdidas en otras vidas. Se nos presentan cientos de oportunidades que también podemos elegir no tomarlas, lo cual genera también un efecto. Y en general está cohibido o encadenado a sus errores antiguos, del mismo modo que está programado, condicionado y dotado por su karma positivo. Sin embargo, este hombre medio que hemos puesto de ejemplo puede obrar dentro de su prisión. Realmente se encuentra en un bucle kármico creado por él mismo durante siglos, un cúmulo de carga kármica que pesa más en su lado negativo que en el positivo, pero que realmente siempre puede comenzar a actuar para invertir esos polos. Dentro de su prisión, aunque sea despacio, puede ir creando un porvenir de libertad. Conforme él vaya tomando conciencia de que es un ser libre, empezarán a saltar sus cadenas. El concepto de libertad es una clave espiritual de evolución, pues nadie nos encadena más que nosotros mismos. El concepto de que hay alguien que nos castiga o que nos premia es uno de los mayores conceptos a trascender respecto a la espiritualidad y a la evolución de la conciencia. Ese Dios castigador o premiador no existe. Somos seres libres y por tanto responsables de nuestros actos. Si un individuo no ha llegado aún a esa madurez espiritual y sigue creyendo que no es libre por naturaleza, estará atado a esa rueda kármica y seguirán aumentando esos resultados de sufrimiento sin fin, esperando que un Dios deje de castigarlo o lo perdone. Para comenzar un proceso de extinción de su propio karma pesado acumulado, el individuo tiene que empezar a ejercer una fuerza positiva en el foco mismo de lo que su ego crea cada día y sus consecuentes efectos. Trascender el karma y salir de ese bucle implica revisar la naturaleza de sus pensamientos, observarlos y entender qué tipo de energía engendran. Esos pensamientos engendran desconfianza, escasez, desvalorización propia o de los demás, crítica, rivalidad y muchas cosas más. Y debe poner mucha atención a su cuerpo de deseos, todo lo que su ego quiere que suceda, expectativas, tentaciones, sueños, comodidades, beneficios, poder. Y muy especialmente debemos poner atención a nuestros apegos. La fuerza energética que más nos une al karma no está realmente en la acción, sino en el deseo, en una emoción que se llama deseo. Los deseos son apegos, son cosas que esperamos que ocurran, porque somos también emocionales o pasionales y porque nuestra personalidad está muy condicionada por una educación que está cargada de deseos y expectativas, como conseguir una reputación, un estatus, comodidad, autoridad, conseguir belleza y perfección,
Incluso puede existir el deseo de ser muy espiritual, de iluminarse, de ser vidente, de volver al paraíso. En realidad el apego a nuestros deseos y expectativas es lo que nos lleva a una acción determinada. Nuestros actos dependen de nuestros deseos. Por eso digo que hay que poner mayor observación a lo que deseamos, porque lo que haremos será la consecuencia de lo que antes queremos, o sea, la consecuencia de nuestros deseos. Soltar todos esos apegos y expectativas, vivir lo que hay, lo que ya hay, lo que somos, no lo que quisiéramos que haya, no lo que quisiéramos ser o tener. Es decir, no estar siempre esperando que suceda algo concreto según nuestro deseo. Este es un núcleo de desactivación de la rueda pesada de nuestro karma. Dejar de desear. Estamos llenos de aspiraciones frustradas, que también son frutos kármicos. Soltar los apegos, los aferramientos y los deseos es lo que nos hace libres y puros. Generalmente tenemos apego al fruto que darán nuestras ideas y acciones. No confiamos suficiente en que la vida suceda por sí misma. No nos confiamos en la sincronicidad, en la providencia, Dios proveerá, en la sabiduría de la naturaleza y del universo. Es como si nos creyéramos los dueños del mundo y nos apegamos a nuestros deseos como única solución para nuestra evolución. No obstante, también los propósitos e intenciones pueden ser muy egoístas o muy altruistas. Este es otro núcleo de corrección del karma. Si uno está muy centrado en su vida, su yo, su ego, sus deseos, sus circunstancias, sus ideas, sus creencias, sus intereses, y no tiene en cuenta constantemente las ideas de los demás, su evolución, su salud, sus beneficios, es decir, si de pensamiento, palabra y obra no hay una visión constante de la comunidad, de nuestros congéneres, del planeta, de la humanidad, si no hay un pensamiento ético y altruista, bondadoso y generoso, entonces esa rueda kármica girará en torno al egoísmo y sus consecuencias involutivas. No girará jamás en torno al amor, a la pureza o al bien común. Uno de los primeros pasos del hombre libre es la franca aceptación de sus limitaciones y condicionantes, ya sean externos y familiares o internos o kármicos. El segundo paso es aprender a alejar sus limitaciones, aprender el arte alquímico de disolución kármica, aprender a crear amor en todo lo que pensamos y hacemos, entrenarnos a traer el cielo a la tierra. El ser humano puede derribar los muros que él mismo ha construido en sus múltiples experiencias. Querer nuestra libertad es conseguirla. Si ni tan solo la queremos, jamás el hombre plantará las semillas para ser libre y un ser creador responsable. En el mejor de los casos, si plantara las semillas del amor y la libertad y no las regara en su día a día, tampoco conseguiría derribar ese bucle de causas y efectos inarmónicos. Así que la voluntad, en mayúscula, está detrás de todo ese asunto del karma. Voluntad no es esfuerzo. Es tan solo atención plena, foco y dirección. Es el factor volitivo de nuestro ser. Hay que querer evolucionar, cambiar los efectos kármicos, analizar lo que nos hace sufrir repetitivamente, observar ecuánimemente y poner atención en cada pensamiento
propósito, deseo y acción que generamos. Necesitamos ver qué motivaciones nos mueven a cada momento. ¿Qué hay realmente detrás de lo que decimos o hacemos? Nunca olvidemos que la rueda del karma es a la vez el mecanismo de la liberación y el mecanismo de la evolución espiritual. Es gracias al karma. Tan solo este estado de atención plena a lo que sucede nos convierte en seres libres, en seres responsables y realmente espirituales, en seres de amor y plenitud. Mañana tendrás los frutos de lo que hoy has hecho, y lo que hoy ha sucedido también tiene su origen en tu quehacer de ayer, y así elaboramos el destino día a día. Y nuestro karma, nuestro destino, nuestras memorias y nuestros códigos están registradas, almacenadas en nuestro particular registro acásico, así lo llaman. Nuestro registro acásico es una porción pequeña de esa gran biblioteca del universo llamado el gran registro acásico de la humanidad entera. Es como si tuviéramos una estantería, cada uno de nosotros, de ese gran ordenador central o biblioteca enorme del universo. En realidad nada existe inconexo o independiente, sino que absolutamente todo, cualquier hecho, ente o materia, está de alguna forma ligado o es interdependiente lo uno con lo otro. Esta es la base conceptual de lo que hoy llamamos campo unificado. Una definición, muy acertada por cierto, de lo que a lo largo de la historia se ha venido llamando Dios, o inteligencia universal, o el origen, o la fuente. Ha habido 1000 definiciones de Dios y actualmente se llama el campo unificado. En esa amalgama de fuerzas, energías, hechos, circunstancias o materias, existe una graduación o una intensificación de densidad y de sutilidad. En esta gama de intensidades energéticas, vemos que en realidad la energía se va densificando hasta llegar a los planos más materiales, con lo cual diremos que la materia realiza o manifiesta lo mismo que antes había realizado la energía de aquello mismo. Es como si la energía le diera las órdenes de funcionamiento a lo que es físico, o como si la materia fuera impulsada, en el sentido de motor, por la energía. Dicho de un modo más sintético aún, la materia va siguiendo a la energía o depende de ella. El asunto de la energía realmente está vinculado a nuestro proceso kármico también. Vamos a poner varios ejemplos. Uno de ellos es muy simple, visual y gráfico, y a menudo lo empleo en mis cursos presenciales con buenos resultados pedagógicos. Imaginemos una botella llena de agua, a la que se le añade tierra. La agitamos y observamos una amalgama de barro, o sea, de tierra y agua mezcladas, como un solo líquido marrón. Si se deja reposar la botella, de inmediato veremos que en la parte de abajo el líquido es mucho más oscuro que en la parte de arriba. Entre medio hay una degradación o una gama de densidad del barro, siendo mucho más espeso abajo, medio turbio por el centro y obviamente el líquido es mucho más claro y transparente por la parte de arriba de la botella. Sin embargo, a pesar de las distintas densidades, todo es lo mismo, agua y tierra. Ocurre exactamente lo mismo con la energía y la materia, dos elementos que nos pueden parecer distintos pero que en realidad son lo mismo, como el ejemplo de la botella de barro. Y conviven a la vez. Y esa realidad materia-energía tiene una degradación de intensidad, una gama más o menos densa, más o menos sutil de su composición.
Lo que llamamos materia viva no es comprensible sin la energía. Dicho de una forma aún más concreta, podremos ver que lo que llamamos materia, nuestro cuerpo por ejemplo, es energía densa, mientras que nuestros instintos, sensaciones, emociones, sentimientos, pensamientos, procesos anímicos y espirituales, correlativamente, son energías cada vez menos densas, menos visibles, más sutiles o más ligeras. De lo más oscuro, espeso y opaco, como la tierra de la botella, pasa gradualmente a ser más ligero, fluido y transparente, como el agua de la botella. Pero en realidad es lo mismo, tan solo cambia su intensidad, su densidad y su proporción en la composición o mezcla. Sobre este fenómeno vamos a poner ejemplos claros relacionados directamente con nuestra salud. Si contemplamos los principios de la medicina china y la acupuntura, veremos que desde hace 4.000 años, que se dice muy rápido pero pasan lentamente, se ha observado que existen una serie de emociones y procesos psicológicos los cuales están directamente relacionados a ciertos meridianos del cuerpo o canales y a sus órganos correspondientes. Para resumirlos, diremos que toda obsesión, discurso imparable o repetitivo de la mente, una manía, preocupación, ansiedad, genera toda clase de patologías derivadas del meridiano del bazo y del páncreas y su canal asociado, que es el estómago, como son, por ejemplo, la hinchazón corporal, adherencias, metabolismo alterado, malas digestiones, problemas con los hidratos de carbono, etc. Y también problemas de musculatura, porque están también relacionados a este meridiano del bazo. Pero si el problema psicológico es, por ejemplo, una melancolía, una tristeza, una depresión, una separación o rotura de vínculos, añoranza, etc., estas emociones generan, y en poco tiempo, un problema de mal funcionamiento del canal del pulmón y también su canal asociado, que es el del intestino grueso. Por lo tanto, habrá consecuentes problemas derivados de estos dos órganos del cuerpo, además de toda clase de patologías de la piel también. Otro ejemplo, si la persona siente ira, cabreo, resentimiento, rencor o incluso odio o furia, se alteran los meridianos de hígado y vesícula biliar, y en poco tiempo se dan las consecuentes patologías físicas de dichos órganos, además de problemas de tendones y de la calidad de la sangre. O si existe un temor incontrolado, un miedo que sea reconocido o no, terror a algo o alguna cosa o situación, o una falta de confianza en la vida, o falta de confianza en sí mismo, o bien desconfía de los demás, o sea, todo lo que es miedo, entonces genera anomalías en el funcionamiento de los órganos de riñón y de vejiga, pero también en los huesos, en el oído y a partes del cuerpo que están regidas por esos dos meridianos acupunturales, riñón y vejiga. Por ejemplo, si se altera el nivel de alegría interior, de motivación existencial, si se altera la paz interior, incluso la creatividad o la imaginación de la persona, entonces se generarán anomalías en el canal energético del corazón y del intestino delgado y en la circulación sanguínea, entre otras cosas. Eso se podría ampliar mucho más, pero de momento es suficiente para entender el proceso de interrelación materia-energía. Pues bien, todo ese resumen de esa realidad psicofuncional de la acupuntura lo he explicado tan solo para poder describir aquel interesante fenómeno general que comentábamos. La materia sigue a la energía. Cuando la energía se altera, emoción, pensamiento o canal energético, entonces se densifica esta energía hasta llegar al ámbito de la alteración de la materia, el cuerpo, la célula, el órgano, el sistema.
Esta es, en todo caso, la base y fundamento de la mayor parte de la medicina psicosomática y la explicación etiológica o causal de muchas enfermedades, la mayoría de las enfermedades, aunque no todas. Cualquiera de estas experiencias, estos comportamientos psíquicos, de alguna forma quedan grabados y registrados en un banco de memoria, un sustrato tremendamente complejo que posee todo ser humano, como hemos dicho. Esa famosa memoria celular de la que tanto se habla hoy no es nada más que una memoria registrada en toda célula, en cualquier articulación, tejido, biofotón o fluido del cuerpo. Un comportamiento vivido con dolor, con sufrimiento, con trauma, con el recuerdo de algo no deseado, algo no fluido, algo no querido, algo que nos hizo daño, no solo al cuerpo, sino en el alma. Cuando en una experiencia posterior del mismo tipo se despierta esta misma memoria celular de algo que ocurrió, entonces se cursan síntomas parecidos a los vividos en el pasado y naturalmente se activa de nuevo aquel registro, el dolor vivido con anterioridad, etc. Incluso la mayor parte de veces se activa de forma inconsciente e involuntaria, y eso es natural. Si alguien tuvo una mala experiencia en la infancia, cuando se repite algo parecido en su vida adulta, se le activa de nuevo un recuerdo inconsciente de aquella mala experiencia vivida. Vamos a poner el caso típico de una intervención médica realizada por imposición a un niño. A menudo pasa, pocas veces se informa o se pide permiso al niño para intervenir sobre él, como si no fuera un ser humano. O, por ejemplo, una extirpación de una glándula amígdala realizada con poca delicadeza y sin la suficiente preparación psicológica del niño, lo cual significa ocultarle lo que le van a hacer en su cuerpo. Desde luego, aquella pequeña cirugía o intervención genera en él sorpresa, como mínimo, tal vez cierta agresividad, genera impotencia, rabia, desprecio o resentimiento. En cada caso es sutilmente distinta la emoción que genera. Todo ese caos en su interior ha sido causado por falta de comunicación, por una falta de información de la verdad, de la realidad, lo cual no deja de ser una enorme falta de respeto por aquel niño como ser. Esa memoria, ese recuerdo, que en este ejemplo se encuentra registrado en sus células en la zona de la garganta, también está grabado en su memoria experiencial o psicoemocional, en su campo energético. Pues resulta que al cabo de 15 años, cuando esta persona adulta tiene un simple dolor de garganta, por enfriamiento, por ejemplo, dicha persona es capaz de entrar inexplicablemente en una gran depresión, le puede cambiar su humor, sentirse airado, resentido, coger una baja laboral de varios días o hacer la vida imposible a las personas con quien convive. Pero todo eso tan exagerado sucede por un simple dolor de garganta. La lectura es que si no se hubiera activado en él una memoria experiencial de un trauma infantil, que él lo vivió como un shock doloroso, aquella cirugía que no le dijeron que le harían y le sorprendió, pues simplemente su dolor de garganta hubiera durado unas horas o un par de días, hasta que su inflamación hubiera remitido de forma natural. Algo le resonó vivamente dentro de su ser, algo que le modificó por completo su usual comportamiento y le alteró incluso psicológicamente sin explicación alguna. En la vida de un ser adulto llega un momento en que las memorias almacenadas en el cuerpo son tantas y tan inconscientes que la persona se siente cargada y llena sin saber de qué. Se siente pesada, saturada, colapsada. Existen algunos métodos, aunque pocos, de corrección y disolución de esas memorias registradas en el cuerpo, que realmente son muy efectivos, si son bien diagnosticados y llevados de la mano de terapeutas especializados y conscientes. La geocromoterapia es uno de ellos. Sin embargo, la persona que accede a esos terapeutas
debe saber que la disolución o eliminación de todas esas capas superpuestas de memorias debe ser neutralizada lenta y paulatinamente, de forma parecida a cómo se generó. Y además, el paciente debe estar dispuesto a que se muevan las capas profundas de su registro. Así es en realidad cómo funcionan los arquetipos Geochrome, tratando las memorias subconscientes. Dijimos que cualquier experiencia que vivimos está pasando simultáneamente por varios planos existenciales de nuestro ser, y en cada plano o sustrato, aquella experiencia queda registrada, grabada o impresa. La materia y la energía están íntimamente atadas, como hemos visto, llegando a ser lo mismo, pero en diferentes densidades o intensidades. Sin embargo, eso ocurre también en muchos más planos de los que hasta ahora hemos mencionado. También en el plano de la espiritualidad ocurre el mismo proceso de densificación respecto al plano psicológico. Ahora deberíamos ampliar un poco más el concepto de densificación de la energía respecto al factor tiempo. Existe un tiempo de densificación de esa fuerza energética hasta llegar a densificarse en el organismo. Un conocido doctor de medicina procedente de Alemania, el Dr. Hammer, ha realizado un extensísimo estudio sobre miles de casos de cáncer y otras enfermedades. Según Hammer, se ha comprobado que existe un tiempo aproximado de 2 años entre la aparición del conflicto psicológico y el primer diagnóstico de un cáncer declarado o ya extendido. Es evidente que este periodo de 2 años debe tomarse como una generalización. Este investigador definió el cáncer o la degeneración celular como un conflicto psicológico vivido en silencio y en solitario y no expresado bajo ninguna forma, ni verbal, ni artística, ni cantando, o sea, no expresado. A partir de vivir una realidad interior muy conflictiva, sea una pena profunda, un rencor, un miedo determinante, etc. En total silencio, sin compartirla con nadie, sin expresarla, es decir, reprimiendo y falseando esta emoción o este sentimiento interno, las células del cuerpo comienzan un proceso de degeneración celular y es entonces cuando la enfermedad se instala en el cuerpo. Una vez más observamos el fenómeno de la densificación energética. El conflicto interno que nace de una energía reprimida de tipo psicológico, sea emoción, sentimiento, idea, es un conflicto existencial que ha alterado ciertos canales acupunturales, ralentizando su corriente o acelerándola, y esta energía modificada, a su vez, altera el funcionamiento óptimo de las células de algún órgano. Este hecho, que la materia sigue la energía, es una revolución a nivel del concepto existencial. Toda la filosofía del materialismo, desde Descartes hasta hoy, cambia por completo. Todo lo que vemos, todo lo material y físico, ha tenido antes un origen energético. Ha existido un campo de ondas previo, un patrón etérico anterior que ha engendrado la concepción de aquella materia. Dicho de otro modo, detrás de un virus hay un patrón del virus, un campo energético que con un cierto tiempo indeterminado da lugar a la materialización de aquel virus u organismo. Y detrás de un ser humano, antes de su concepción, existe también un campo de energía que hace posible la fecundación de un óvalo por un esperma. Ese patrón de vida humana, ese proyecto, esa función, que a veces le llamamos alma, genera un campo vibratorio determinado que llega a densificarse hasta poderlo ver en lo orgánico con nuestros propios ojos.
O sea, la materia sigue la energía, está claro. Pero, ¿la energía a quién sigue? ¿De dónde procede la fuerza de creación de esa energía? ¿Qué hay detrás de la energía? El mismo mecanismo que hemos explicado hasta ahora se repite en otra banda de frecuencias más sutil aún. Ocurre lo mismo entre la energía, que es más densa, y la conciencia, que es menos densa aún. Es decir, la materia sigue a la energía y la energía sigue a la conciencia. Repito, porque es muy importante. La materia sigue a la energía y la energía sigue a la conciencia o alma. Conciencia o alma y espíritu son dos fuerzas que están íntimamente relacionadas, pero son en sí mismas distintas. El alma o conciencia de cada uno es como la gota de agua del océano. La humanidad entera sería un cúmulo de gotas de agua que conforman todo el agua del océano y se parecen entre ellas o forman un todo. Ese todo es el espíritu. Pero como son distintas y peculiares cada gota, eso distinto y único es el alma o la conciencia. Todos somos agua, espíritu, somos lo mismo, pero cada uno peculiarmente es distinto, cada gota es distinta. Una tiene más sal, más yodo, la otra es más clara, más oscura, más limpia. Y eso es nuestra alma. Somos distintos, pero pertenecemos a un espíritu global. Y cada gota tiene un proceso, un cúmulo de experiencia, por donde ha pasado, su experiencia vivida, los ingredientes que ha ido adquiriendo. Nuestra alma es como el enlace entre nuestro plano biopsíquico y nuestra esencia espiritual. Nuestra alma es la traductora. El alma humana es la mediadora entre los planos más densos y los planos más sutiles de nuestro gran ser. Cada alma es única y peculiar porque tiene un proceso de maduración o conciencia diferente, con una información registrada muy determinada y distinta en cada uno. Y cada alma tiene un propósito vital diferente y único, una misión diferente. Encontrar cada uno su función o su misión en la vida es un reto, desde luego, un desafío, pero también es un honor andar ese camino de encuentro de uno mismo. Lo interesante es ver que el mismo fenómeno descrito anteriormente de densificación energética se produce también en un plano más elevado o más sutil. Es decir, primero desde lo espiritual hasta lo energético y luego desde lo energético hasta lo material. Lo físico y material es la consecuencia de lo energético y lo psicológico. Pero eso energético y psicológico, a su vez, es la consecuencia del plano del alma, de la conciencia de cada uno y su propósito evolutivo, del propio estadio espiritual conseguido o integrado. Volvamos un momento al karma para terminar. El karma, las elecciones que decidimos cada día, es una ley energética de equilibrio totalmente vinculada a las leyes de la precipitación energética, de esa densificación que hablábamos. Por tanto, está vinculada a la materia y a las circunstancias que nos rodean. El bucle kármico que vivimos es un fenómeno irreversiblemente unido a las leyes de la energía y a la evolución de la conciencia.